Me llamo Carolina Ruiz, tengo 29 años y hasta hace poco era la gerente de operaciones de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Mi vida era perfecta, o eso creía, hasta el día de mi boda. Todo comenzó cuando conocí a David en una conferencia de hotelería hace 3 años. Él era el chef ejecutivo del Hotel Rivera, y yo acababa de ser promovida en el hotel competidor, el Gran Imperial. Nuestra conexión fue instantánea. Nunca había conocido a alguien que entendiera tanto de este negocio como yo, me dijo durante nuestra primera cena. Su pasión por la gastronomía coincidía con mi obsesión por la excelencia en el servicio. Después de un año de noviazgo, me presentó a su familia. Su hermana menor, Sofía, trabajaba como coordinadora de eventos en el mismo hotel que él. Desde el principio, noté algo extraño en cómo me miraba. Así que tú eres la famosa Carolina, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. David no para de hablar de ti. Sofía y yo siempre hemos sido muy unidos, explicó David. Prácticamente crecimos en la cocina del hotel. Nuestro padre era el chef antes que yo. Lo que no mencionó fue que Sofía había estado enamorada de Marco, el anterior gerente de operaciones del hotel, quien me había contratado antes de su repentino traslado. Es curioso, comentó Sofía un día, mientras revisábamos los preparativos de la boda. Marco siempre decía que eras especial. Había algo en su tono que me inquietó, pero lo ignoré. Estaba demasiado ocupada con la boda y con un proyecto secreto que cambiaría nuestras vidas. La verdad era que yo no era solo una gerente de hotel. Mi abuelo, don Roberto Vega, era el dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Me había criado en el negocio, pero insistió en que aprendiera desde abajo. El poder no significa nada si no entiendes cómo funciona cada engranaje, solía decirme. Por eso había trabajado en cada posición posible, desde camarera hasta gerente, siempre bajo un apellido diferente. Nadie, ni siquiera David, sabía mi verdadera identidad. Una semana antes de la boda, mi abuelo me llamó a su oficina. La transferencia está lista, anunció con una sonrisa. El Hotel Rivera es ahora parte de nuestra cadena. Felicidades, Carolina. Has demostrado que estás lista. ¿Estás seguro, abuelo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Más que nunca. Has trabajado en cada área, conoces el negocio mejor que nadie. Es hora de que tomes tu lugar como CEO de Hoteles Vega. Planeábamos hacer el anuncio después de mi luna de miel. Quería que David me amara por quien era, no por mi apellido o mi fortuna. Pero el destino tenía otros planes. La noche antes de la boda, decidí pasar por el hotel para revisar los últimos detalles. Como gerente del Gran Imperial, tenía acceso a las cámaras de seguridad de todos los salones de eventos. Fue entonces cuando los vi. David y Sofía estaban en la cocina principal, mucho después del horario de cierre. Al principio pensé que estaban revisando el menú de la boda, hasta que vi cómo se miraban, cómo se tocaban. No podemos seguir así. La voz de David sonaba clara a través del sistema de audio. Me caso mañana. ¿Y por qué te casas con ella? Sofía se acercó más. Sabes que siempre hemos sido nosotros dos. Desde que éramos adolescentes. Es complicado, respondió él. Carolina es una conexión importante. Su posición en el Gran Imperial, sus contactos. Mi corazón se detuvo. ¿Era eso lo que significaba para él? ¿Una conexión importante? Además, continuó Sofía con una sonrisa maliciosa, ¿no has notado algo extraño? La forma en que consiguió ese puesto después de que Marco se fuera. ¿Qué quieres decir? Marco me contó todo antes de irse. Ella lo manipuló, lo sedujo para conseguir el puesto. Y cuando consiguió lo que quería, lo hizo transferir. La sangre me hervía. Marco se había transferido porque intentó propasarse conmigo en una fiesta de la empresa, y yo había presentado una queja formal. Pero claramente, esa no era la historia que había contado. No sé, Sofía. David parecía dudar. Carolina no parece ese tipo de persona. ¿No? ¿Y por qué nunca habla de su familia? ¿De su pasado? Todo en ella es tan conveniente. Vi con horror cómo mi prometido asentía lentamente, como si las palabras de su hermana comenzaran a tener sentido. Mañana en la boda, continuó Sofía, todos sabrán la verdad. Tengo pruebas, David. Correos, mensajes. Todo lo que Marco me dio.
No pude seguir mirando. Apagué los monitores y me senté en mi oficina, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi teléfono sonó. Era mi abuelo. Carolina, ¿estás bien? El sistema registró tu acceso a las cámaras de seguridad. Le conté todo lo que había visto y escuchado. Cancela la boda, fue su primera reacción. No, respondí después de un momento. Tengo una mejor idea. Carolina. Su voz tenía un tono de advertencia que conocía bien. Confía en mí, abuelo. Creo que es hora de que todos conozcan a la verdadera Carolina Vega. Esa noche, mientras preparaba mi venganza, recordé las palabras de mi abuela antes de fallecer. A veces, el mejor plato se sirve frío. Y yo estaba a punto de servir un banquete completo. El día de mi boda amaneció perfecto. Mientras me preparaba en la suite presidencial del Hotel Rivera, veía el ir y venir del personal a través de las cámaras de seguridad que había hecho instalar discretamente. Sofía estaba especialmente activa, corriendo de un lado a otro con una carpeta bajo el brazo. La misma que, según mis fuentes, contenía las supuestas pruebas de Marco. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi asistente, María, mientras me ayudaba con el vestido. Ella era la única, además de mi abuelo, que conocía mi verdadera identidad. Nunca he estado más segura, respondí, ajustando el collar de diamantes que había pertenecido a mi abuela. ¿Está todo listo? Sí. Los documentos de la compra se anunciarán oficialmente durante la recepción. La junta directiva está en camino, y los nuevos contratos están listos. ¿Y el expediente de Sofía? María sonrió. Todo documentado. Las transferencias sospechosas, los eventos fantasma, los proveedores falsos. Ha estado desviando fondos del hotel durante años. La ceremonia estaba programada para el mediodía en el salón principal del hotel. Mientras esperaba para hacer mi entrada, vi a mi abuelo aproximarse. Última oportunidad de cancelar, murmuró. ¿Y perderme el show? Ni pensarlo. La marcha nupcial comenzó. Caminé por el pasillo, notando cómo Sofía se removía inquieta en su asiento, la carpeta ahora en su regazo. David me esperaba en el altar, pero había algo diferente en su mirada. Justo cuando el sacerdote comenzaba los votos, Sofía se levantó. ¡Alto!, gritó. Esta boda no puede continuar. Los invitados jadearon. David, en lugar de parecer sorprendido, dio un paso atrás. Esta mujer es una farsante. Sofía agitó la carpeta. Tengo pruebas de cómo manipuló y sedujo a su antiguo jefe para conseguir su posición. Sofía, por favor. Comenzó David, pero su voz carecía de convicción. No, David. Todos deben saber la verdad. Se volvió hacia los invitados. Esta mujer apareció de la nada, sin familia, sin conexiones reales. Se aprovechó de mi hermano. ¿Y tú no te has aprovechado de nadie, Sofía?, pregunté tranquilamente. ¿De qué hablas? Hice una señal y las pantallas gigantes del salón se encendieron, mostrando documentos financieros. Hablo de los 2 millones que has desviado del hotel en los últimos 3 años. Eventos falsos, proveedores fantasma, comisiones infladas. El color abandonó su rostro. Eso es mentira. Lo es. Saqué mi propio folder. Tengo cada transferencia, cada documento firmado por ti. ¿Quieres que sigamos? David intervino. Carolina, esto no tiene sentido. ¿Cómo podrías tener acceso a esa información? Ah, cierto. Sonreí. Creo que es momento de una presentación apropiada. Mi abuelo se levantó y caminó hacia el altar. Señoras y señores, su voz resonó en el salón. Permítanme presentarles a mi nieta, Carolina Vega, CEO y accionista mayoritaria de Hoteles Vega, y desde esta mañana, propietaria del Hotel Rivera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la comprensión golpeaba a David y Sofía simultáneamente. Vega, susurró David. ¿Cómo en? Sí, como en la cadena hotelera más grande del país, completé. Curiosa coincidencia, ¿no? Casi tan curiosa como tu relación con tu hermana. Sofía dio un paso adelante, desafiante. No puedes probarlo. ¿Las cámaras de seguridad de la cocina anoche no son suficiente prueba? Presioné un botón y las pantallas mostraron el video de la noche anterior.
Los invitados murmuraban mientras veían a David y Sofía en su encuentro íntimo. Esto es. David parecía haber envejecido 10 años en minutos. ¿Vergonzoso? Incómodo, sugerí. ¿Cómo acusar falsamente a alguien de seducir a su jefe cuando en realidad fue al revés? Marco, que había sido convocado especialmente para la ocasión, se levantó de entre los invitados. Es hora de que todos sepan la verdad, dijo. Intenté propasarme con Carolina en una fiesta. Ella me rechazó y presentó una queja formal. Yo, inventé esa historia por venganza. Sofía parecía a punto de desmayarse. Pero no te preocupes, continué. No pienso presentar cargos por el desfalco, todavía. Tengo otros planes. Me quité el velo y me dirigí directamente a los invitados, muchos de los cuales eran ejecutivos y personal del hotel. Como nueva propietaria del Hotel Rivera, anuncio algunos cambios inmediatos. Mi voz era clara y profesional. Primero, una auditoría completa de todos los departamentos, especialmente eventos y cocina. Sofía comenzó a retroceder hacia la salida, pero los guardias de seguridad ya bloqueaban las puertas. Y segundo, continué, la suspensión inmediata de la señorita Sofía Martínez y el señor David Martínez de sus posiciones, pendiente de investigación. No puedes hacer esto, gritó Sofía. Este hotel es nuestra vida, nuestro legado familiar. ¿Legado? Mi abuelo intervino. ¿Te refieres al legado de robar, mentir y traicionar? David finalmente encontró su voz. Carolina, por favor, podemos hablar de esto. Hablar. Me reí suavemente. ¿Como cuando hablaste con tu hermana anoche sobre usarme por mis conexiones? Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos grababan con sus teléfonos. Señores, me dirigí a los guardias, escolten a los hermanos Martínez a Recursos Humanos. Sus cartas de despido los esperan. Mientras los guardias se acercaban, Sofía hizo un último intento desesperado. David y yo nos amamos. Siempre ha sido así. No puedes castigarnos por eso. No los estoy castigando por su relación, respondí con calma. Los estoy despidiendo por fraude, malversación de fondos y conducta no profesional. El resto es asunto suyo y de sus conciencias. Cuando los sacaron del salón, me volví hacia los invitados. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Por favor, consideren la ceremonia cancelada, pero la recepción continuará. Después de todo, tenemos mucho que celebrar. Las siguientes horas fueron seriales. Mientras los invitados disfrutaban del banquete que David había preparado, su última comida en el hotel, yo me cambié a un traje ejecutivo y presidí mi primera reunión oficial como propietaria. Una semana después, las noticias del escándalo se habían extendido por toda la industria hotelera. David y Sofía intentaron conseguir trabajo en otros hoteles, pero nadie quería arriesgarse a contratarlos. ¿No crees que fuiste un poco dura?, preguntó mi abuelo mientras revisábamos los resultados de la auditoría. ¿Dura? Levanté la vista de los documentos. Les di una oportunidad de confesar anoche. Eligieron seguir con su plan. Aún así, publicar el video. Solo en los círculos profesionales, corregí. Necesitaban entender que sus acciones tienen consecuencias. 3 meses después, recibí una carta de Sofía. Carolina, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. David y yo, nuestra relación comenzó cuando éramos adolescentes. Nuestros padres nunca lo supieron. Cuando él empezó a salir contigo, pensé que finalmente me había olvidado. Pero no fue así. Los desvíos de dinero, fue mi forma de asegurar nuestro futuro juntos. David no sabía nada de eso. Lo siento. Por todo. Sofía. La carta me hizo reflexionar. ¿Había sido demasiado vengativa? Quizás. Pero como decía mi abuela, en los negocios, como en la vida, la confianza rota no se repara con disculpas. Un año después, el Hotel Rivera se había convertido en el buque insignia de nuestra cadena. Implementé nuevos controles financieros y políticas éticas estrictas. El personal que había temido perder sus trabajos descubrió que tener una jefa que había trabajado en cada posición era una bendición. En cuanto a David y Sofía, escuché que se mudaron al extranjero. Algunos dicen que abrieron un pequeño restaurante en España. Otros, que finalmente pudieron vivir su amor libremente,
lejos de los prejuicios y las mentiras. Una tarde, mientras supervisaba la renovación del restaurante principal, encontré una vieja foto de los hermanos Martínez con su padre, el antiguo chef. 3 rostros sonrientes en una cocina que había sido su hogar. La guardé en mi oficina como recordatorio de que a veces, lo que parece una traición personal puede ser parte de una historia más compleja. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a mi abuelo durante la cena. Ellos temían que yo fuera una cazafortunas, cuando en realidad, tenía más dinero y poder del que podían imaginar. El dinero y el poder no lo son todo, pequeña, respondió él. El verdadero éxito está en mantenerte fiel a ti misma. 2 años después del incidente, como lo llamaba el personal, me encontré con Marco en una conferencia hotelera. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. Ya no importa, respondí. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Mientras caminaba por los pasillos de mi hotel esa noche, reflexioné sobre cómo un día que debería haber sido el más feliz de mi vida se convirtió en una lección sobre poder, verdad y redención. Pero sobre todo, me enseñó que a veces, lo que parece el final de un sueño es solo el comienzo de algo mejor. Y esa, quizás, fue la mejor venganza de todas.